La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro del Deuteronomio. En esta oportunidad, Dios nos va a enseñar, en primer lugar, que nosotros, como hijos de Dios, no dejemos que nos aparten de esa fe que ustedes y yo ha nacido en nuestros corazones. Y en segundo lugar, vamos a ver una mentira que los protestantes andan diciendo sobre el diezmo. Veremos ustedes y yo si en este capítulo, en esta lectura, nos dice que el diezmo es para los pastores o no lo es. Hoy vamos a desmentir esa palabra o esas frases que los protestantes dicen que el diezmo ellos tienen que cobrarlo. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. Tú observarás todo lo que yo te prescribo, sin quitar ni añadir nada. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o este prodigio, y él te dice, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros, y sirvámosle. No hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé tu Dios te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Yahvé tu Dios seguirás, y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él te abrazarás. Ese profeta o soñador debe morir, porque habló de traicionar a Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de la esclavitud. Debe morir porque quiso desviarte del camino que Yahvé te ha ordenado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Si tu hermano o hijo de tu padre, si tu hijo o tu hija, o la mujer que descansa en tu regazo, o el amigo a quien amas tanto, como a ti mismo, trata de seducirte en secreto diciéndote, vamos a servir a otros dioses, dioses que no conociste ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos próximos o lejanos que te rodean de un extremo a otro de la tierra. No le harás caso ni lo escucharás. No tendrás piedad de él, no lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano será la primera en caer sobre él y después lo hará todo el pueblo. Lo apedrearán hasta que muera, porque trató de apartarte de Yahvé tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Al oír esto todos temerán en Israel, y ya no se atreverán a hacer semejante cosa. Si te dicen respecto de alguna de las ciudades que Yahvé te dará para habitar, allí se han manifestado unos desgraciados, y han pervertido a sus conciudadanos, invitándolos a servir a dioses extranjeros, que no son nada para ustedes. Infórmate con cuidado, averigua bien la verdad del hecho. Si es cierto el asunto, y se comprueba que esta abominación se ha cometido, pasarás a cuchillo a todos los habitantes de aquella ciudad. Echarás la maldición sobre la ciudad y todo lo que hay en ella. Pasarás a cuchillo a todos los animales, y luego amontonarás los despojos en medio de la plaza, y prenderás fuego a la ciudad con todos sus despojos para cumplir la maldición de Yahvé. Esta ciudad quedará convertida en un montón de ruinas para siempre, y jamás volverá a ser edificada. No guardarás en tu poder ni la cosa más pequeña de esta ciudad, para que Yahvé aplaque su cólera y sea misericordioso contigo y te bendiga como tienes jurado a tus padres que lo hará. A condición de que escuches la voz de Yahvé, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y haciendo lo que es correcto a los ojos de Yahvé tu Dios. Yahvé, Dios de ustedes, los tiene por sus hijos. No se hagan incisiones ni se corten el pelo en la frente por un difunto. Pues tú eres un pueblo santo y consagrado a Yahvé tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, para que seas su propio pueblo. No comerán nada que sea impuro. Estos son los animales que podrán comer: el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela y el gamo, la cabra montés, el antílope, el búfalo y la gamuza. O sea, que pueden comer cualquier animal rumiante de pezuña, partida en dos mitades. Pero no comerán de los que solamente rumían o que solamente tienen la pezuña partida: el camello, la liebre y el conejo, que si bien rumían, no tienen la pezuña partida, los tendrán por impuros.
Tampoco comerán carne de cerdo, que tiene la pezuña partida, pero no rumía. Ustedes lo tendrán por impuro, no comerán su carne, ni tocarán su cadáver. De todos los animales que viven en el agua, comerán todo lo que tiene aletas y escamas, pero no los que tienen aletas y escamas, pero no los que no tienen aletas y escamas. A estos los considerarán impuros. Pueden comer toda ave pura, no coman las siguientes: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el buitre, las diferentes especies de halcón, todas las especies de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota y las diferentes especies de gavilanes, el búho, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamón, el somormujo, la cigüeña, las diferentes especies de garza real, la abubilla y el murciélago. Todo insecto que tiene alas será impuro para ustedes, no lo coman. En cambio comerán toda ave pura. No comerán de ningún animal hallado muerto. Se lo darás al forastero que reside en tu ciudad, o bien lo venderás a un extranjero, sabiendo que tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y que haya crecido en tus tierras. Comerás en presencia de Yahvé en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre. El diezmo de tu trigo, de tu aceite y de tu vino, así como los primeros nacidos de tu ganado mayor y menor. Con eso aprenderás a honrar a Yahvé tu Dios todos los días de tu vida. Pero cuando Yahvé los haya multiplicado, podría ser que el camino sea demasiado largo, y por eso no puedas llevar ese diezmo al lugar que Yahvé ha elegido para morada de su nombre. En ese caso cambiarás todo por dinero, e irás al lugar elegido por Yahvé llevando todo el dinero. Allí comprarás todo lo que desees, sean vacas u ovejas, así como también vino o bebida fermentada, todo lo que gustes, y lo comerás allí en presencia de Yahvé. Estarás de fiesta tú y los de tu casa, sin olvidar al levita que habita en tus ciudades, ya que él no tiene propiedades ni herencia como tú tienes. Cada 3 años separarás el diezmo de todas las cosechas del año, pero lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Hermanitos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que sea Dios quien coloque cada una de estas palabras sobre nuestros corazones. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina a nuestros corazones, con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy, y un saludo para aquellas personas que se han animado a escuchar la palabra de Dios y se han animado a seguir este canal. Hermanitos, como les decía al principio, Dios hoy nos iba a dar 2 enseñanzas que a ustedes y yo nos va a servir para la vida. La primera, que Dios nos advierte que no dejemos que nos aparten de esa fe que ustedes y yo tenemos hacia Dios. Porque dice Dios que no hagamos caso a las palabras de aquel profeta soñador, porque Yahvé tu Dios te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque ustedes y yo a veces, hermanitos, nos confiamos en otras personas. Porque nos hablan bonito, nos hablan de otras cosas que ustedes y yo a veces pensamos: este tiene la razón, esto es lo que está diciendo, es verdad. Y empiezan por ahí a meterse en su cabeza, como dice el Padre Marco, empiezan a meterle piojos. Y cuando se dan cuenta están alejados de Dios y pierden esa fe que Dios les ha sembrado en su corazón. Dice Dios que ese profeta o soñador debe morir, porque habló de traicionar a Yahvé, que había sacado a esos israelitas del país de Egipto, y que hoy nos dice a nosotros que tengamos cuidado de esas personas que intentan alejarnos de Dios. Que ese profeta, ese supuesto profeta,
ese supuesto soñador, no debe merecerse el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque traiciona a Dios, porque blasfemia contra Dios, porque invita a las personas a que sigan otros dioses, donde nuestro Señor nos dice que no hay que amar a otros dioses fuera de Él, porque sería el pecado de la idolatría que ustedes y yo estuviéramos cometiendo si escuchamos la voz de esa persona que se dice ser un profeta, que se dice ser un soñador. Que esta sea la primera enseñanza hoy, hermanitos, que ustedes y yo nos llevemos a nuestra mente. Que tenemos que tener cuidado de esas personas que llegarán a nuestras vidas, mostrando prodigios, mostrando señales de otras cosas, con la única intención de que ustedes y yo apartemos nuestra fe de Dios para irnos con esas personas y adorar a otros dioses que no sea el Dios verdadero. Que hoy ustedes y yo aprendamos de esta primera enseñanza, hermanitos, que tengamos cuidado al aceptar la voluntad de otra persona. Que tengamos cuidado de seguir a esas personas que dicen ser que son profetas, que se dicen ser que son enviados de Dios. Porque la palabra dice que aunque venga un ángel de Dios en su nombre predicando otro evangelio que no sea el suyo, anatema, fuera con él, es decir, sea maldito. Que ustedes y yo aprendamos de esta lectura hoy, de la primera enseñanza, que ustedes y yo no debemos prestarle atención a esas personas que se dicen llamar profetas, porque lo único que hacen es apagarnos nuestra fe para que nosotros estemos alejados de Dios. ¿Y dónde se refleja esos supuestos profetas? En los brujos, en los adivinos, en los protestantes, en esos pastores que se dicen ser que son enviados de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque es que la palabra dice que todo aquel que llegue a este mundo predicando otro evangelio que no sea el de Cristo, anatema con él. ¿Y qué significa la palabra anatema? Maldición. Es decir, maldito sea. Entonces, ¿y por qué les digo que los protestantes son los falsos profetas, los falsos pastores? Porque ellos sencillamente enseñan otra doctrina que no fue la que Cristo dejó en este mundo, porque es que ellos no creen en la hostia consagrada, no creen en la confesión, no creen en el bautismo. Dicen que somos unos idólatras, dicen que la Virgen María tuvo más hijos, dicen que Jesús tuvo más hermanos, dicen que Jesús tuvo esposa, tuvo hijos. Y nada de eso Cristo dejó en su palabra. Entonces, eso se dice que son unos falsos pastores. Que hoy aprendamos, hermanitos, que tengamos cuidado de prestarle atención a esas personas que no sean de Dios. Y la segunda enseñanza, hermanitos, es sobre el diezmo. En el capítulo 14, en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, nos dice que cada año separarás el diezmo de todo lo que hayas sembrado y que haya crecido en tus tierras. Es decir, que el diezmo se trata de la mitad de lo que tú siembres, de lo que tú coseches, se los darás. Pero ¿a quién hay que darle el diezmo que dice en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22? Vamos a ver a quién hay que darle el diezmo. Porque es que los hermanitos protestantes dicen que a ellos hay que darle el diezmo. Porque la palabra dice que todo lo que nosotros cosechemos de nuestras tierras tienen que ser la mayor parte para ellos. Pero hoy vamos a ver si la lectura nos dice que a los pastores está escrito darle el diezmo, o vamos a ver a quién hay que darle el diezmo. En Hebreo capítulo 7 versículo 5 nos va a decir que a quién hay que darle los diezmos. ¿Serán a los sacerdotes o serán a los pastores? Después de esta lectura, que sean ustedes mismos que decidan creer en la palabra de Dios o en la palabra del hombre
que se hacen llamar pastores. Vamos a escuchar Hebreos capítulo 7 versículo 5. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos, de la misma raza de Abraham, y de aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo, y después bendice a Abraham el hombre de las promesas de Dios. Sencillamente nos dice que solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo. La tribu de Leví nos dice la palabra que eran los sacerdotes consagrados a Dios. Aún así, los sacerdotes, hermanitos, ustedes no verán que ellos cobran el diezmo. Ustedes ven en las misas del Padre Marcos que él dice que el que esté en su voluntad, que el que esté en la posibilidad de dar, de ofrendar, que pase y ofrende. En ningún momento se escucha diciendo que, a juro, como se dice aquí en Venezuela, tiene que ser obligatorio, que tienen que pagar. No, se habla de que es una pequeña ofrenda de lo que pueda dar la persona. Entonces, es una mentira que los pastores andan diciendo de que a él hay que pagarle diezmo, porque es que los pastores dicen que si no le pagan el diezmo, pues sencillamente tienen que salirse de esa iglesia que ellos han fundado. Entonces, que hoy aprendamos de esta lectura, porque también en Deuteronomio capítulo 26 versículo 12 nos dice, aparte del sacerdote, ¿a quién más hay que darle el diezmo? Vamos a escuchar con atención. Deuteronomio capítulo 26 versículo 12. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas, y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé: he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según los mandamientos que me has dado. Sencillamente, también en esta cita nos enseña que aparte del sacerdote, el diezmo hay que dárselo. En primero, al levita, en segundo al forastero, en tercero a la viuda y en cuarto al huérfano. Que hoy aprendamos ustedes y yo, hermanitos, que no creamos en eso que dicen los pastores protestantes, porque dicen que a él obligatoriamente tienen que pagarle diezmo, pero en la Biblia, en la palabra de Dios, en ninguna cita dice que los pastores protestantes también tienen que cobrar el diezmo. Se habla de los levitas, se habla del forastero, se habla de la viuda y del huérfano. El levita, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. El forastero, aquel extranjero que venga de otro país. La viuda, pues a la persona, a esa esposa que se le haya muerto el esposo. Y al huérfano, que se haya quedado sin papá y sin mamá. Que hoy aprendamos ustedes y yo, hermanitos, de esta lectura hoy. En primer lugar, que no nos dejemos engañar por esas personas que se dicen ser enviados de Dios, que se hacen llamar profetas. Tengan en cuenta que esas personas no vienen de Dios, hermanitos. Esas personas vienen fuera de Dios con la única intención de alejar esa fe que tienen de Dios y que ustedes se aparten de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes poco a poco sigan a esos dioses que ellos quieren que ustedes y yo adoremos. Pero ustedes y yo, como buenos creyentes, como hijos de Dios, que aprendamos hoy en esta lectura que en Deuteronomio capítulo 13, Dios nos dice que tengamos cuidado de prestarle atención a esas personas. Y en segundo lugar, que aprendamos hoy que el diezmo no es para los pastores, que el diezmo es para los levitas, para el forastero, para la viuda, para el extranjero y para el huérfano. Que lo dice en la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, y Hebreos capítulo 7, versículo 5 nos dice que el diezmo es para los pastores. ¿Pero cuáles pastores? Los pastores de Dios, que son los sacerdotes. Que hoy aprendamos ustedes y yo, hermanitos, de esta lectura, que lo que andan diciendo los hermanos protestantes es una mentira, es un engaño, y que ustedes y yo, como católicos, no dejemos engañarnos de esas falsas palabras
que esos hermanitos están diciendo, y que ustedes y yo, como creyentes católicos, ayudemos a otras personas a que no se confundan, y que ayudemos también a esos hermanitos protestantes que están confundidos a que descubran la verdad y hagan ustedes que esas personas salgan de esa secta y empiecen a caminar por el camino de la verdad, que es la cual ustedes y yo estamos siguiendo, que es la Iglesia Católica. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. En la parte de abajo en la descripción les dejo el enlace del video y el enlace del canal, para que inviten a demás personas a que sigan y se suscriban a este canal Santa Biblia de Hoy, para que escuchen y mediten todos los días la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.